Ah, cierto. Ahí está. Aceptamos. Ujú. Aceptamos y bueno, buenas noches, buenas tardes, ¿no? Buenas tardes Buenas todavía tardes. Sí. a todos y a todas. Les damos la bienvenida a este conversatorio organizado por el Departamento de Personas Mayores. La temática que nos convoca es el tema de las jubilaciones, violencia y salud mental en la Argentina de hoy. Vejeces, memoria y dignidad frente a la violencia cotidiana. Nos acompañan la licenciada Gabriela Groba, la licenciada Mariana de Salvo y la licenciada Ana Cersósimo. La idea es, bueno, es ir intercambiando a partir de algunos ejes y algunas preguntas disparadoras acerca de esta cuestión y bueno, esperamos que sea un intercambio fructífero y que nos permita pensar, ir metiéndonos en estas cuestiones. Nosotros venimos intercambiando y pensando esto ya en el departamento y en estas reuniones que tenemos periódicas. Y la primera cuestión que quizás podríamos abordar y pensar es esto de lo institucional en sentido amplio, lo institucional presentándonos ciertas paradojas, ciertas contradicciones. ¿Y cómo lo pensamos hoy? ¿Qué pensamos hoy de esto? Estamos en un momento histórico donde los cambios fueron muy abruptos, vienen siendo muy abruptos, y yo diría también muy violentos, porque en todo caso lo repentino, lo abrupto, pero además la violencia me parece que ha ido cobrando distintas formas, ha ido cobrando, bueno, ha ido cobrando muchas cosas, ¿no? Porque me parece que se está cobrando quizás muchas vidas y quizás no tenemos tantos datos al respecto. Mm. Yo pensaba estos días estaba pensando algunos conceptos que trabajan autores contemporáneos como Lazzarato, y uno que me parece muy interesante que él plantea es el de estar asistiendo a una época de racismos sin raza, ¿no? Habla de racismos sin raza, de racismos que dejaron a un costado quizás cuestiones biológicas o ciertas características y empezaron a operar sobre otras cuestiones. ¿Mm? En este sentido, podemos pensar que quizás los viejismos, que quizás podemos explicar un poco de qué se trata este concepto, o los edadismos, sean una forma de racismo contemporáneo, una forma de segregación, una forma de marginación. Eh, Ahora, también tenemos que pensar en el caso y en la temática que nos convoca, bueno, ¿qué es ser una persona mayor hoy o un adulto mayor o podemos decir viejo, vieja, que lo usamos con un sentido no peyorativo? ¿Qué es? ¿Qué significa? ¿Cómo lo definimos hoy en día? Bueno, tiro la pelota para que empiece a circular. Están Yo, planteadas algunas ideas, ¿no? En relación a Mm. esto. Yo retomando lo que planteas, Alejandro, y con la intención que tengamos un intercambio con, con Mariana de Salvo, con Ana Cersósimo, y también te invito a que formes parte del intercambio, em, porque en esta comisión que tiene la Asociación de Psicólogos nos reunimos personas que hace mucho tiempo nos desempeñamos en esta temática específica, con esta especificidad del trabajo con las personas mayores desde diferentes ámbitos, no solamente en el consultorio, sino también en el ámbito institucional y también en el ámbito
de la transmisión, de la enseñanza, ¿no? De la universidad. Que dicho sea de paso, estamos todos muy contentos por lo que pasó en el Congreso y porque se pudo sacar adelante la ley de financiamiento universitario. Totalmente. Lo que me parece interesante plantear, retomando lo que vos decías, Ale, es que la violencia hacia las personas mayores o las personas jubiladas, porque digo, esto machea particularmente con estas escenas que todos los miércoles se transmiten por televisión de jubiladas y jubilados que son reprimidos, o sea, que se ejerce violencia institucional sobre ellos, ¿no? Ujú. Entonces yo pensaba que, bueno, que la violencia hacia las personas jubiladas no ocurre en el vacío, ocurre en un entramado institucional que reproduce lógicas de exclusión y que habilita esa violencia. Pareciera que la violencia que se ejerce sobre jubilados y jubiladas es menos violencia que si fuera hacia otros grupos. De hecho, vemos otras movilizaciones y no pasa eso. Y entonces me parece interesante ver hasta qué punto el viejismo, como esta manera particular de segregar, de discriminar solamente por motivos de edad, de las cuales nos hablaba Leopoldo Salvarezza hace ya unas cuantas décadas atrás, pero a partir de su cátedra de Psicología de la Vejez en la Facultad de Psicología, que no casualmente esa cátedra comienza con el advenimiento de la democracia como materia optativa y lo sigue siendo, ¿no? Digo, como para también darnos cuenta hasta qué punto operan estas discriminaciones, porque tiene que ver con las personas mayores y con todo lo que tiene que ver con todo lo referido a las personas mayores. Hoy la Organización Mundial de la Salud habla de edadismo, ¿no? Recoge y amplía este mismo concepto con similares características y habla en términos de pandemia del siglo XXI, en el sentido que esta discriminación lo que produce es un impacto en la salud de las personas mayores. Y me atrevo a decir que este impacto no solamente afecta a la salud de las personas mayores, sino que afecta a la salud de la comunidad, porque en Total. definitiva, quienes somos mayores hoy, estamos poniendo al servicio de la sociedad los ecos del propio futuro de Ujú. las generaciones jóvenes, si es que algo de esto no cambia, no lo podemos modificar. Y acá yo creo que tenemos una tarea para desarrollar, en principio y en términos clínicos, éticamente ofrecer una escucha libre y liberada de prejuicios a las personas mayores, Ujú. no reproducir esto. Y también, bueno, y cierro con esto, eh, este gran marco que estamos abriendo, esta gran ventana para poder pensar estas cuestiones, me gustaría también puntualizarla, ¿no? ¿Y dónde encontramos esta violencia hacia las personas mayores? ¿Y cuáles son las dimensiones en las cuales esa violencia se juega? Una dimensión es la violencia estructural e institucional, de la cual de algún modo estamos dando cuenta, pero la precarización previsional y económica, los ingresos jubilatorios absolutamente insuficientes, dan cuenta de esa violencia porque impacta directamente sobre la autonomía y la capacidad de despliegue que tienen las personas en una sociedad capitalista. Entonces, Sí, no es un tema menor, bueno, eh, sí, ¿no? sí, tal Porque esto cual. se encadena con la dificultad para acceder a tratamientos, para acceder a los medicamentos, para poder tener una calidad de vida aceptable. Entonces, digo, esta primera violencia Mm, creo que hay que señalarla
y que hay que subrayarla porque impacta directamente sobre la salud de las personas mayores. También tenemos otra dimensión para pensar, que es la violencia simbólica y cultural, ¿no? Los Ujú, discursos sociales, las representaciones sociales de la total. vejez, como Ujú, una etapa de deterioro o de carga, como esta cosa del declive, del empobrecimiento. ujú. Em, Me parece Sí, que es es De muy la una interesante. dimensión dependencia. a tener en cuenta. Bueno, y dejo estas dos dimensiones de la violencia, tenemos más, pero dejo esto como preguntas para plantear y como concepto para que vayamos enriqueciendo esta conversación, colegas. ¿Puedo comentar algo? Hablaste del capitalismo, que me parece que es el telón de fondo de ciertas prácticas, ¿no? Y qué se valida dentro del capitalismo. A mí me parece que algo que está pasando en estos tiempos es que se empiezan a validar y normalizar ciertas prácticas muy relacionadas con la violencia o la violencia misma empieza a estar, ¿no? Esto del odio, esto de ciertas cuestiones que parece que circulan como algo habitual. Y yo hoy mencionaba a Lazarato y el nombre del libro de Lazarato es El capital odia a todo el mundo. ¿Mm? Como una Mm. cuestión a tener en cuenta para ese telón de fondo. Y por otro lado pensaba esto que mencionabas, ¿no? En relación al edadismo y esto de la segregación de las personas mayores. Y en realidad, a mí me parece que algo que es muy, no sé, muy loco, para decirlo así rápidamente, es esto de que si no nos morimos, todos vamos a ser viejos. Todos y todas Ujú. seremos en algún momento personas mayores. Mm. Seremos mayores de lo que somos ahora. Con lo Con cual decís, suerte. ¿qué es lo que no estamos pudiendo ver de eso? O Y quizás es eso lo que no se quiere lo ver, que no se quiere que ver, quizá alimenta la puede ser. segregación, ¿no? Esto que nombró antes, sale y que es la violencia de nuestra época, al decir de muy variados autores y autoras, la segregación, justamente, Sí. como la violencia en la cual luego se enmascaran todas las otras violencias. Eso que se intenta no ver. Bueno, el afán de la inmortalidad, del cortar con la castración, del hacer no presentificable la muerte como realidad biológica, como castración final ineludible. Ujú. Uy, se cortó, se ve que se le cortó a A Mariana, vamos a estar Mariana, que ya atentos. seguramente Va a va reingresar. a regresar. Quizás sería interesante, Ana, si tenés algo para ir aportando en esta dinámica que está tomando la conversación. Sí, sí, me había quedado pensando dos o tres cosas de estas que dijo Ale y que retomabas vos, y que estaba explicando Mariana muy lindo, ojalá que vuelva, porque es realmente como muy paradojal, contradictorio, hay un punto incomprensible, uno sabe, la existencia humana anda, ¿no? En esos márgenes, pero cuando pensamos, ¿no? Que de las grandes discriminaciones, la tercera puede pensarse en relación a las personas mayores, ¿no? Las primeras entre el género y las cuestiones acerca del origen, de la nacionalidad, algo que podríamos pensar como el racismo, ¿no? Ahí Imposible está. que un humano que discrimina a una mujer lo sea, ¿no? O un humano que discrimina a un africano no lo será. Volví. Pero como decía Ale, ¿no? Con el tiempo todos llegaremos a viejos. Por eso me parecía fascinante, Mariana, te dejé como picando para que retomaras lo que me En parecía eso, súper sí, tomando interesante, esta claro. palabra que había nombrado Ale al comienzo sobre la segregación, ese lugar donde además este neoliberalismo atroz, que además se presenta de esa manera y no disimula su crueldad en juego, y propicia que
las subjetividades saquen de adentro esto que Freud detectó mucho tiempo atrás, que está ahí enquistada esperando siempre la fisurita de aparecer, para aparecer, ¿no? El malestar de la cultura, el porvenir de una ilusión. Y dice, ojo que somos una gavilla de asesinos, nos dan media, nos abren media gatera y ahí estamos. Eh, en ese punto donde se anida esto, de eso nada quiero saber. Y Esa las vejeces son renegación como un de, target impecable para decir, bueno, yo de eso nada quiero saber. Alimentando, como bien trae Alex, esa eh, idiotez, y lo voy a decir en el sentido griego de la idiotez, de poder hacer de cuenta que eso no está y no va a estar en mi subjetividad, esa vejez, esa otra vejez. Idiotez en el sentido de la idiotez griega, ¿no? Es decir, el no lazo, el me quedo por fuera de lo público, la indolencia a la que el neoliberalismo invita y que produce el desamparo, ¿no? Eso, ¿cómo no te va a doler lo que al otro le duele? No solo te invita a que no te duela, redobla la apuesta y te dice disfruta con el dolor que le duele al otro. Y ahí se arma un combo en donde, bueno, volvemos, ¿no? De este grupo etario con el cual trabajamos repetidamente, es como un blanco fenomenal, porque encima para el sistema está como por fuera de lo que propicia. Lo nombraba más temprano Gaby, la vorágine, la vertiginosidad, el no pares, el producir, y bueno, y me agarro de una o de otra, o de la sociedad de control Foucaultiana, de me encierran para curarme, y si salgo de ahí, me agarra la de control que Foucault ya vislumbraba, la disciplinar, digo, bueno, ahora vamos, cremita anti-age, vejez activa, camine 200 kilómetros por minuto y siga adelante que la muerte no existe. En ese sentido, ¿no? Más segregacionista que eso es los pelos de punta, dirían por ahí. En ese sentido, ¿no? Por eso me permitió traer algunas cuotitas de lo que el psicoanálisis bueno, que en nuestra práctica clínica luego escuchamos, cómo trabajar, cómo abstraer a la singularidad de ese enquistamiento pendular, de control, de disciplinar. ¿Y dónde está? ¿Y dónde me pongo? ¿Me pongo la crema o dejo que me encierren y me curen? Eh, ¿Qué hago? Como la clínica, no solo en el formato de consultorio, en la escucha institucional, comunitaria, ¿ves? ¿Cómo rescato? ¿Cómo rescatamos? ¿Cómo podemos rescatarnos para escucharnos y escuchar a la subjetividad envejeciente o envejecida desde a ver, a mí me pasa esto con todo esto que me están haciendo, que lo nombrabas vos, Anita, ¿no? Más temprano, la subjetividad, a ver, ¿dónde te parás con esto? ¿Por qué no? ¿Qué haces con esto? Ahí hay una interpelación a la singularidad que la corra también de ese lugar de pasividad, del sistema hace conmigo esto. Ah, bueno, me abro. No, algo por hacer ahí seguro hay. Mm. Algo seguro por el lado de la conexión del lazo, ¿no? Que está en la otra punta de la segregación. claro, claro. El lazo con el otro semejante, aún sabiendo que desde todas estas violencias sociales, culturales, en los modos de trato, en los Mm, decires, ¿no? En los malos tiempos, algo ahí que si el lazo se desanuda, el desamparo absoluto de cada una de esas subjetividades, ¿no? Hay una psicoanalista uruguaya, Maren Ulriksen de Viñar, que desde otras violencias que también pasaron a banalizarse, como decía Alex, ¿no? Desde el estudio de las violencias en campos de concentración, las violencias de la Shoah y otras tantas, ¿no? Hablan de esta pérdida de la subjetividad, ¿no? Este ataque a la subjetividad como al borramiento de ese dolor, ¿no? Mm. Como modo
de romper con ese lazo que a uno lo hace ser uno y semejante con los otros, ¿no? Si esa semejanza se pierde, el adulto mayor parece un otro, ¿no? Un otro que no guarda similitudes con el resto, ¿no? Como un Ajá. otro que queda alejado, que cree que queda discriminado, rompiéndose sus vínculos, y desde ese lugar me parece que esto de agruparse, las marchas, las manifestaciones, ¿no? El salir ahí a dar batalla y evitar Ujú. esto que está también muy de moda, esto de la invisibilización. Pero lo cierto es que algo de esto sucede, ¿no? Ujú. Es que, discúlpame, pero me Sí, gustaría tomar algo de allí, sí, porque tiene que ver con, aún siendo el sector que más crece, sí, aún siendo la minoría más intensa en cuanto al crecimiento y en cuanto a su presencia en las diferentes comunidades, Sí, total. aún siendo eh, este grupo etario el que en todos los estudios de población aparece como el gran desafío que va creciendo y que va eh, corriendo los márgenes etarios de la vida en muy poco tiempo. Aún con Claro. todas estas Mm, condiciones, lo que nosotros encontramos es que el sistema que paradojalmente debiera cuidarnos y hacernos un lugar, es muy eficiente en cuanto a su borramiento de estas subjetividades que aparecen como lo Sí, distinto de lo potente, la juventud, lo productivo, lo pujante, ¿no? Y yo diría que hoy no hay grupo más contracultural, más diverso y más potente que el grupo de las personas mayores. Y en este punto, y tomando también lo que planteaba eh, Mariana, me gustaría traer a Franco Basaglia, ¿no? A uno de ujú, los pensadores y creadores, de alguna manera, de la antipsiquiatría, donde nos ofrece todo el tiempo herramientas para pensar las paradojas institucionales y los contextos que enferman. Y lo que plantea es la comunidad funcionando, haciéndole lugar a mm, todos y a todas, la experiencia, la memoria, la grupalidad como ese lugar en donde nos damos ánimo para mostrar nuestra singularidad, son las herramientas, yo diría, más potentes con las que ujú, contamos. mm, Eh, que es todo lo contrario al encierro, ujú, al meterte para adentro, al aplanar y que todas las experiencias vitales de las personas mayores sean iguales, poder pensar qué lugar le damos a los nuevos derechos que surgen con estos nuevos grupos, ¿no? El derecho al cuidado, mm, que hoy aparece como algo como de última instancia, ¿no? Todos ujú. necesitamos apoyos en la vida y esos apoyos tienen que ser apropiados para el momento Y además de vida. necesitamos apoyos en distintos momentos de la vida y Claro, distintos tipos de en- apoyo, total. ¿no? Y en este tienen que ser apropiados para para que nos permitan seguir siendo autónomos, hacer nuestra vida, elegir nuestros contextos, las Sí, personas, nuestros eh, intercambios, ¿no? pensaba en algunas cuestiones o algunas cuestiones que dijiste me dejaron pensando algunas cosas. Una esta de pensar cómo se va transformando esa pirámide poblacional, esa
conformación poblacional, ¿no? Esto de pensar que las personas, por lo menos mayores de 60 años, cada vez porcentualmente seremos más. ¿Y por qué? Porque también hay cambios en la natalidad, digo, en los datos de la natalidad, digo, nacen menos personas. Bueno, el porcentaje de personas mayores de 60 va a ir creciendo, creemos, igual, viste que el mundo nos sorprende día a día, pero en principio pensamos que va a ir creciendo. Y esto va a producir cambios sociales, inevitablemente, y cambios de la configuración y cambios en las prácticas, o por lo menos debería pasar algo de eso. Eh, Pensaba también que como profesionales del campo de la salud, del campo social, tenemos que ir actualizando nuestras categorías para mirar la realidad, para mirar los escenarios. Eh, Esa es una cuestión que me parece que es importante, ¿no? Eh, Pensar también que hoy hablábamos de, bueno, de la marcha de hoy, de los resultados. Vos, Gaby, contabas un poco o mencionabas por qué cuando están solamente las personas mayores o los jubilados, digo, la violencia es mucho más explícita, más feroz. Mm, Eh, y yo pensaba, esas personas mayores que hoy reclaman por sus derechos, y reclaman por las jubilaciones, por los ingresos y demás, no son las mismas que aquellas que reclamaban en los 90, obviamente, ¿no? Aunque las fotos puedan parecerse, digo, hay una historia que pasó, hay ciertas cuestiones que ya claramente no son las mismas. Entonces, digo, bueno, poder visibilizar estas mm, cosas, ¿no? Poder ver cómo se hacen, se ponen sobre la mesa y las podemos discutir, pensar, analizar. Bueno, esto, ¿no? mm, Ale, discúlpame que te interrumpa, pero lo que sí sigue siendo lo mismo es que desde la perspectiva de la biopolítica, Mm, eh, al parecer, lo que sí es igual es que hay ciertas características, hay grupos que son especialmente objetivo y blanco sí, claro. de la violencia, ¿no? Hay grupos desde determinada mirada política. Hay grupos que concentran esta idea de que sus vidas no son tan valiosas como otras, valen menos. Sí, sí, Y, y- y este escenario es el que se abre cuando vos claro. mirás desde la perspectiva de la biopolítica, por qué con un grupo sí y con otro grupo no. Bueno, Digo, en la ciudad de Buenos Aires, que es donde hoy estamos parados, ¿no? En esto de poder también territorializar nuestra mirada, ya hace muchos años que hay más personas mayores de 60 años que menores de 14 años. La ciudad de Buenos Aires es totalmente. claramente una ciudad envejecida. Ujú, Y digo totalmente. esto mm, para de alguna manera subrayar qué importante que nosotros podamos ir incorporando y poniendo en diálogo nuestra propia práctica, nuestra mirada con el contexto en Ujú. el cual nuestra práctica sucede. Em, Sí, y pensar en el contexto como un factor. A mí me parece que es importantísimo al momento de pensar el advenimiento de patologías, de problemas, de padecimientos, de sufrimiento. Miremos el contexto también, ¿no? Como un contexto enfermante o como un contexto que genera
eh, también sufrimiento y tiene un papel fundamental en eso. Yo Mm, me acordaba estos días una frase de Freud que es muy clara en este sentido. Él decía, toda psicología individual es al mismo tiempo una psicología social, ujú, ¿no? ujú, Porque digo, él estaba mirando el contexto, estaba mirando lo social eh, como lo que iba alimentando incluso cuestiones psíquicas, ¿no? Que las va claro, cargando de un montón de cuestiones, de representaciones, etcétera. claro. Digo, Conceptos ¿cómo no le... centrales como, perdón. Total, pero perdón, esto nomás, digo, ¿cómo no leer, cómo no leer en la experiencia clínica este texto que se inscribe en el cuerpo en este Claro. contexto, ¿no? Mm, La aparición de síntomas psicosomáticos, los dolores crónicos, los insomnios, la aceleración de los procesos de fragilidad física y mental, todo lo que tiene que ver con eso que se asocia a la soledad no deseada, Ujú, expresiones corporales, ¿no? Del el miedo a salir a la calle, digo, mm, todo esto, todos estos síntomas, ujú, debemos poder leerlos en la experiencia clínica como una manera en la cual este texto aparece impreso en el cuerpo mm. de las personas mayores en este contexto violento. Me parece que esto mm, nos abre, ¿no? a una experiencia de escucha distinta. Sí, yo Totalmente. Bueno, pensaba en esto de relanzar el deseo, ¿no? Como uno Mm. en toda su práctica clínica, más allá de la edad, ¿no? Del que consulta, se trata como de este relanzamiento libidinal también, ¿no? Y pensaba cómo en estos contextos realmente todo ese recorrido libidinal, ¿no? Que queda como en los dos primeros tiempos, si algo de esto no se conmueve, ¿no? La persona mayor puede mirar, puede mirarse, pero este salto al hacerse mirar queda detenido, ¿no? Y este relanzamiento, pensaba, bueno, ok, hacia allá vamos. Y recuerdo entonces tantos programas en los que para el que estaba transitando la edad media o su mediana edad, lo invitaban a reflexionar acerca de qué hacer luego, ¿no? Los talleres prejubilatorios. Y la verdad que había sido como caótica alguna parte de esa experiencia, y ahora lo sería aún más, porque la persona mayor, en vez de venir al taller a investigar qué hacer con su deseo, con su tiempo libre, ¿no es cierto?, con la vida que venía por delante y tal, venía a preguntar, ¿cómo hago para reclamar los años que no me fueron aportados? Qué lindo, ¿cómo hago para disfrutar mi tiempo libre si no llego a pagar la comida, digo, ¿no? De todo el mes. Claro, terminaba siendo como de una violencia, la sensación Mm, era esta, finalmente termina siendo violento y agresivo proponer, ¿no? Un área de disfrute cuando las condiciones mínimas de vida no, el mínimo vital y móvil, digo, ¿no? Y el mínimo vital y móvil hoy es el horror, digo, ¿no? Pero fíjate que en el enunciado, lo mínimo de vitalidad Mínimo. y de movilidad. O sea, ¿no? Sí, Las sí, palabras sí. se enferman también. Sí, 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 sí. El mínimo vital y móvil, de vital y de móvil, no tiene nada, digo, ¿no? Y qué Cómo, disociación respecto de aquello que se le propone a la persona y lo que la persona efectivamente va a demandar. Y qué bueno que va y demanda eso, en lugar de o no presentarse o presentarse y subsumirse a eso que se le propone, invisibilizando el verdadero sufrimiento que hay ahí, que es el primer paso de la violentación.
la cuestión financiera que permitiría algún tipo de circulación. Después se les van multiplicando, por supuesto, hablábamos, son muchas las violencias, pero hay ahí un enraizamiento en el segregar a esta población al lugar del desecho. Esto que estos sistemas saben hacer y luego consiguen además que haya quienes, estando o no dentro de esos grupos etarios, se sumen a esta consideración de eso es el desecho. Eso, además, lugar al cual nadie querría, en el cual nadie querría estar. Eh, Cómo poder propiciar después desde nuestra práctica que esa vivencia, además se multiplique en diferentes semblantes, ¿no? Si hay una dolencia que puede aparecer y es muy propiamente generacional, es el estancamiento en un solo lugar, bueno, el lugar de trabajo. Yo era esto, mi vida era esto. Y esta falta de multiplicación de semblantes enferma también, hace cuerpo en la quietud. Si no es para salir a X espacio de trabajo, es el adentro. Eh, Como luego sí los espacios institucionales, comunitarios pueden fomentar esa multiplicación. Soy una ex laburante de X, pero también soy la que pertenece a esto, la que va allá, la que el miércoles está en la plaza recibiendo palos, en esos cuerpos que el sistema visibiliza para palear. Pero bueno. eh, son las maneras de recorrer multiplicando. Esto quizás sí también, ¿no? Haciendo eco de lo que decía Sana, es cómo se multiplica la posibilidad de circulación de estas subjetividades y encontrarse en diferentes lugares, siendo varios, porque cuando el ropaje es uno solo, el empobrecimiento subjetivo está asegurado, y ese empobrecimiento es dolor. Es ese sufrimiento que luego, bueno, escuchamos en la clínica, en los espacios grupales, en los diferentes ámbitos, donde, y por suerte, las personas mayores se acercan para poder compartir ese malestar. La intención es hacer algo con eso, ¿no? Ujú. Eh, Bien. Bueno, creo que de alguna manera fuimos aportando a lo que hubiera sido la segunda o el segundo tema, que era cuál es el efecto del contexto o cómo pensamos el mm, contexto en relación a la salud mental y a la subjetividad. Y una tercera cuestión que me parece interesante pensar tiene que ver con cuáles son como los factores protectores, digamos. Eh, ¿Qué estrategias podemos pensar para habitar esto que nos toca, este escenario, ¿no? Y, eh, bueno, Nombraban antes el tema de la dependencia, la independencia, es un asunto sobre el cual rondamos bastante, ¿no? No el único, pero es una consideración muy atrapante de cuerpos, en las vejeces más marcadamente aún, porque el cuerpo se apropia de esta ilusión, falsa por cierto, porque hay de las buenas y de las válidas y las que hay que alimentar, pero esta ciertamente es una falsa, lo nombraba en parte Gaby antes, sobre la inexistencia de la dependencia, como si ésta emergiera de la noche a la mañana en cierto momento del envejecimiento, ¿no? Dejando por de lado esto que ya también Freud, Lacan, quizás no haya autor que, podemos decirlo así porque hay autores de todo color, que valga la pena, que no haya registrado que somos pura dependencia, que esto es lo que nos constituye en el día a día, desde el día cero y antes y hasta la muerte. Esto que entrampa al cuerpo envejeciente, envejecido, viejo, creyendo que ahí se inaugura la dependencia y que correrse de la dependencia lo único que logra es el aislamiento, la rotura de ese cuerpo, porque si no hay red de sostén, tanto sea para
hacer una cama como para acercarse al centro de jubilados a participar de X actividad, ahí la cosa es donde empieza a resquebrajarse y hacemos cuerpo de esto, yo no quiero depender, que aparece en otras etapas de la vida también, ¿no? Que llega y dice, yo no quiero depender de este análisis, yo no quiero depender de mi pareja, ¿no? Como si pudiera, hay cosas y personas, circunstancias y demás de las cuales va, bienvenida sea la dependencia Mm, asociada a la dependencia a la cosa adictiva, como si fuera Claro. un signo de vida único, ¿no? Y no, 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 la dependencia en el sentido de que somos parte del entramado, de la red, de que nos sostenemos en los otros, en las otras. Y es un asunto que creo que coincidirán que en la clínica aparece muy repetidamente. Y yo dependo de mis nietes para que me lleven al médico. Y sí, y como si esto fuera por primera vez en la vida. Esta vivencia creo yo que es parte de esos viejismos que las vejeces nos apropiamos y ponemos en práctica, y ponemos en juego y lanzamos la bola y vuelve y nos derrumba. Eh, no como único, pero me parecía que podía, que puede traernos la idea de alguna de esas cuestiones que necesariamente hay que ir eh, desinscribiendo, si cabe el neologismo o no lo es, eh, Oh, qué hermoso, para... Marian, porque hace eso también como honor a nuestro trabajo cotidiano, ¿no? El cuestionar, el intentar vaciar de sentido esas cuestiones que aparecen como un bloque de cemento, ¿no? Cuando vos le Mm, decís, y, y, bueno, en esta circunstancia dependiente, ¿no? Pero, y, porque lo complejo y en lo que yo pensaba cuando Alex propuso estos factores que protegen, ¿no es cierto? Era, mm, bueno, ¿cómo el adulto mayor mismo puede no morder ese anzuelo, ¿no? De estas representaciones sociales que lo van a señalar mm, siempre enfermo, pobre y feo, ¿no? mm, Con esta adjudicación de lo sano y de lo bello en lo joven, que tiene mucho impacto también, ¿no? No solo eh, la, la salud del cuerpo, sino encima, ¿no? La belleza mm, y patrones Que escandalosos al también, respecto. porque mm. también en relación a la belleza, vos fíjate que aparece esta belleza hegemónica Ah, que tanto daño produce a las personas mayores, pero yo diría a las personas en general, ¿no? Y en relación a la cuestión que me pareció muy interesante de este par antitético, dependencia-independencia, yo pensaba, bueno, ¿y dónde metemos la idea de la autonomía como mm, un otro concepto que en realidad desarma la idea de la dependencia como, mm, como ese lugar de empobrecimiento, ¿no? Siempre y cuando con la herramienta de la historización, vos en definitiva con ese recurso podés empezar a poner en juego la idea que en realidad dependemos desde el día que nacemos. Yo digo que la dependencia es un concepto tan complejo, tan complicado como el de la sexualidad. Son dos cosas que nos acompañan desde que nacemos y hasta que nos vamos y hasta que morimos, la dependencia y la sexualidad. Y hay que vérselas con estas dos cuestiones durante toda la vida, porque somos seres dependientes y también somos seres sexuales y sexuados. mm, Y en todo caso, para la cuestión de la dependencia, digo, tengo la autonomía, esto de, bueno, pero es ese espacio de la decisión, mm. ese espacio de la pregunta, ¿no? ¿Qué quiero? Sí. eh, Yo como, como una, agregaría, sí. no, decime, termina, por favor. No, no digo como una manera de empezar a ir mm, deconstruyendo Mm, estos bloques de sentido que se imponen y que en realidad lo único que producen son
padecimiento y sufrimiento psíquico. Sí. mm, Me gusta esta idea de bloque de sentido, ¿no? Que tiene que ver como con sentidos muy, muy congelados, muy estáticos, poco flexibles. A ver, también digamos que la vejez trae cambios, trae transformaciones, trae declives a veces. ujú. Digo, pues si no parece que en la vejez Que está el somos, paraíso y no necesariamente, No, no. en realidad no necesariamente en ninguna etapa Mm, de la vida está el paraíso. Ni siquiera creo que en esa juventud que se intenta mostrar como el valor, digo porque también la gente joven la pasa mal, claro. tiene inestabilidad económica, no sabe qué estudiar y si estudia algo tampoco está seguro. Pasan un montón de mm, cosas, ¿no? Que no tienen que ver con el pleno disfrute. ujú, Eh, y también en la vejez pasa algo de eso. Me parece que el punto es que eso se vuelve un problema y un estigma, Claro, ¿no? claro. claro. Ese es el punto, digo, porque si alguien deja de caminar, seguramente sea una cuestión traumática, que tenga efectos en su subjetividad, en su vida cotidiana, pero no se tiene que volver un estigma, no, no, Mira, no, hace poco una mujer de 68 sí. está enfrentando un diagnóstico de un tumor de mama. Y me decía, y miren lo terrible, la violencia que reproduce en esto que dijo de sí misma, por eso decía, ¿cómo intervenir ahí para que no muerdan esos anzuelos, ¿no? Esto me pasa porque soy mina y porque soy vieja, ¿no? Yo decía, pero no, a mí me parece que te pasa porque sos una humana, ¿no? Te pasó ahora bueno, por suerte todo salió bien, digo, ¿no? Pude iniciar un tratamiento, estar muy contenida, se Mm, recuperó, bueno, los cuidados, por supuesto, ¿no? De ahora en adelante, pero lo que uno debiera tomar siempre. Pero fue muy fuerte, digo, ¿no? Cómo quedaba ahí estigmatizado, ¿no? Casi Ujú. como si mm, se lo hubiera hecho, ¿no? Enfermarse por ser ajá, mujer y por ser vieja, mm, Y ¿no? aparecen ahí esos dos rasgos especialmente discriminados, ¿no? Ser mujer, yo ahí agregaría y ser mujer y cualquier diversidad, y ser viejo o vieja, ¿no? Sí, como con un Y sentimiento también de lo culpa que por estaba serlo, pensando, ¿no? Por ser grande, digo, cuando tuvo la suerte, ¿no? Y vivirá muchos mm, años más, pero y lo que sí, estaba pensando es que muchas veces, y poniéndolo en contexto y pensando e inscribiendo esta situación en el contexto de una comunidad y de sociedades que hoy ven muy frustrados sus deseos, sus ganas de hacer cosas y demás, cómo este desplazamiento hacia el declive, la violencia, los estigmas, los prejuicios, puestos en un solo sector, en un solo grupo, no puede generar un cierto alivio en los otros grupos, mm, entendiendo que lo que nos pasa hoy en estos capitalismos agotados es que el sufrimiento psíquico lo tenemos garantizado todos y todas en todos los momentos de la vida, mm. Pero Sí. claro, con ¿no? esa Y si ese focalización allí desplazamiento no libera de alguna manera esa presión, y ¿no? En los alimenta otros el grupos mandato sociales. superyoico de vos sí gozás, vos sí podés gozar. Ojo que si Exacto, no, hay una falla tuya. Ujú. Eh, exacto. ¿Mm? esto. Sí, Digo, pensando en términos de contextos enfermantes y contextos saludables. Ujú. Que mm, podemos agregar, no, no, no habría otra manera que leer la clínica desde lo contextual, lo que más
Antes decíamos, el psicoanálisis nos trae esos conceptos que son puramente de cuerpo asocial, que son pulsión, Ujú. sublimación, no hay, son conceptos que van desde lo corpóreo a lo social, necesariamente. La sublimación son conceptos centrales que nos arrastran de un lado al otro como dos lados de la misma banda de Moebius. No habría una adentro y una afuera, no habría posibilidad de que sucediera eso que Lacan decía: quien no pueda arrimar el horizonte de su tiempo, bueno, que se dedique a otra cosa. Y no habría manera tampoco cómo hacerlo, cómo sacarnos de ahí si la subjetividad sufriente nos va a traer esto que le pasa, que tiene que ver con eso, la pulsión, etcétera, ¿no? Tiene que ver Arrimar, con... interesante esto que decías, Mariana, de arrimar al horizonte de su tiempo. Sí, sí, textual es distinta, pero que justamente No, lo no, no, estamos pero está muy terminando de bien. encontrar Dice esto, algo el así como No, horizonte que lo de el su importante tiempo. es tiempo, el Si no hay el sentido. horizonte de su tiempo en esa práctica clínica, en esa Mm, escucha de la subjetividad, sí. Yo estaba dedíquese a otra pensando, cosa, no, claro, porque me no. quedé pensando esto. ¿Cuál es la relación? Digo porque a veces uno evalúa la relación con los entornos o con este Mm, telón de fondo llamado capitalismo, neoliberalismo, eh, que en lo particular creo que después del experimento que surge a partir de la pandemia, creo que se ha como robustecido, se ha vuelto más violento, ¿no? No sé, yo siento como un sacudón post pandemia importante. Ahora, pienso también cuál es la relación de la sociedad o de parte de la sociedad o parte de la población con ese telón de fondo. Porque a veces no sé si están eh, eh, completamente digo, ¿no? Hay una relación, digo, nosotros podemos pensar la relación que tenemos nosotros, ciertos grupos a los que pertenecemos y demás, pero después, no sé, digo, ¿cuáles son los puntos de validación de ese contexto y de ese capitalismo? Pensaba. Y mm, digo porque uno puede pensar, es eficiente en ciertas cosas, ese capitalismo, o en ciertos mecanismos, o también uno puede pensar, es profundamente torpe y bruto en algunas cosas o en algunas cuestiones. Yo me quedo con la segunda más que con la primera. Ahora, ¿qué lectura hace la sociedad de esos mecanismos? No sé, me falta información, me faltan elementos mm, para dar cuenta de eso, para poder analizarlo. Pero me parece que es un punto interesante a pensar, me parece. mm, Y que es desde donde se construye este escenario, esta actualidad, esta contemporaneidad. Me hiciste pensar, Mariana, con esto de asomar al horizonte de su tiempo, en lo que plantea Agamben en relación a qué es ser contemporáneo. mm, Y él dice que para ser contemporáneo no es compartir una época solamente. Él lo que plantea es, hay que estar un poquito corrido, ¿no? Un poquito corrido de lo que la época me propone, de lo que me propone como tendencia, de lo que me propone hegemónicamente en sus discursos, de lo que me propone como representaciones sociales. Y a veces uno lo que ve en la clínica o en las prácticas profesionales es cómo mucha gente se ajusta a las representaciones de la época. sí, Cómo se sí. siente, yo digo, es como un asiento, la representación social. La gente va, se sienta cómodamente, ya soy viejo, entonces tal cosa. Bueno, tiene que ver con lo Claro, disciplinar de alguna manera. Ujú, exactamente, ujú, Ahora, ujú, ujú, a mí me parecía muy interesante para
para volver a tratar de imaginar también, ¿no? En esta práctica empática, me parece a mí, hacia el grupo de las personas mayores, cuando vos mencionabas y traías la experiencia súper traumática de la pandemia, Mm, donde uno de los rasgos traumáticos de la pandemia fue la experiencia de aislamiento. Ujú. totalmente. Experiencia a la cual las personas mayores se ven sometidas eh, Al ingresar a una con, residencia geriátrica, por ejemplo, ¿no? por Digo, ejemplo, o al estar tan empobrecidas económicamente que esto que no les facilita de ningún modo el intercambio social. Al tener que estar peleando con estas imágenes sociales de la vejez que los plantean permanentemente como personas que se equivocan, entonces tienen un deterioro cognitivo, no es validada su palabra, ¿no? Esto que se llama hoy la soledad no deseada, en realidad tiene que ver con el padecimiento de situaciones de aislamiento que no se eligen. Y cuánto incluye. sufrimiento Mm, psíquico, ¿no? Cuando estábamos hablando de cómo impactaba en la salud mental de las personas mayores estas violencias, este modo eh, de discriminación, a veces obvia, a veces sutil, pero discriminación al fin solo por el hecho de ser personas mayores. total. Y a mí me parece muy importante subrayar esto, porque Mm, con esto que también traía Mariana, digo, el tiempo en el cual nos asomamos es este, ujú, total. es este, donde las personas mayores están ubicadas en este lugar y Ujú, donde en todo caso poder alojar esas subjetividades, poder contribuir a que las personas puedan anclarse en su deseo y de ahí seguir desplegando su subjetividad. Esa es la tarea y es una tarea difícil, Mm. muy. sí, yo estaba Qué- pensando esto de la soledad no deseada o soledad obligada, eh, Claro. ¿no? claro. Uno puede tener como no muy claro por dónde está el deseo de uno, digo, ¿no? Ujú. Ahora, la soledad obligada es una cuestión muy fuerte y muy violenta. La Es Ajá. el soledad aislamiento, todos lo o conocimos. el aislamiento obligado, me parece que es una Claro. cuestión. Ahora, hay algo que pasó en la pandemia y que me parece que también es interesante. En la ciudad de Buenos Aires se intentó restringir la salida de las personas de más de 70 años que tenían que pedir permiso. Una persona de 70 años pidiendo permisos, digo, si buscamos una contradicción, Qué buen Ahora, ejemplo de lo que hace al segregacionismo especificado por edad. Qué cosa de maravilla. locos. Ahora, vos pensá, ¿qué concepción de vejez tiene alguien que piensa una medida de ese tipo? O sea, lo menos que piensa es que el viejo es un tonto, Bueno, Y, era la ¿no? y misma Lo gente, además, mínimo, y lo mínimo, además mínimo. claro. con el disfraz del cuidado. Ajá, Disfraz Y del ajá, cuidado. además, ¿no? claro. Además La con Con el el disfraz. misma, disfraz puesto de vamos Pero, a cuidar a nuestros mayores, que no salgan, y si salen los exacto, vamos a multar, con el exacto. La disfraz de otra misma, bondad, multa. con el disfraz de bondad. exacto. La Es misma genial. ciudad Bueno, que pensemos la todos los misma disfraces de línea bondad que nos rodean en estos tiempos. todo el Algunos tiempo. ya ni se lo ponen, ¿eh? Algunos lo dejan colgado en el placar, ni se lo ponen para salir a la calle, No, salen porque así, la crueldad tal y está de como van. moda. No, porque Pero, está de moda. tal cual. Si te provoco Pero, malestar, bienvenido sea, entonces, ¿para qué el disfraz? En ese pero, momento todavía, y coincido con vos en ese punto, hubo un quiebre en sí, el cual esto empezó a desenmascararse, sí, porque esa misma gestión era la que, desde que entró a la ciudad, empezó a poner, y miren, iba a decir la pavada y no es pavada,
graduar los semáforos como para que los pueda cruzar una persona que tenga entre 20 y 25 en buen estado físico. Si no, no hay manera de cruzar ciertas avenidas. Esa misma gestión sale a decir, si usted tiene tantos años, es decir, si se le nota. ¿Por qué? Porque las personas con enfermedades varias tenían la misma fragilidad ante ese virus, por lo poco que se sabía, que las personas mayores, y no todas las personas mayores. Pero claro, ¿quién iba a salir con el cartel de padezco X enfermedad y entonces? Pero las vejeces a la sola vista se notaba. Y entonces Fue- era más fácil. Los vamos a cuidar, no mm. salgan. Pero fue muy interesante la reacción de las personas mayores o de ciertos grupos que salieron a decir, señores, A patear calefones. señor, no me traten de estúpido a esta altura. Claro, no, tremendo. Sí, 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 No, sí. pero No, no, en este no. sentido, y pensando entonces en los contextos saludables o que por lo menos invitan ¿eh? Mm, A hacer a desarrollar a partir de esos contextos factores que fortalecen, fortalecedores, digo, allí aparecieron las universidades, las y los especialistas, la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires, las organizaciones de personas mayores, a plantarse con una voz clara, señalando que esto de ninguna manera podía ser así. Y que no yo era creo el que fue la camino. medida más veloz en el sentido de su trayectoria, ¿no? Fue como una Sí, estrella sí, fugaz, porque la absolutamente. enunciaron y rápidamente tuvieron que dejarla sin efecto porque realmente era atroz lo que Ajá. planteaba y lo que expresaba. Y entonces, mm, digo, porque a mí me parece que es interesante cuando uno avanza y va planteando y va perfilando estas cuestiones, también hacerle un lugar a todo aquello que invita a modificar, cambiar ciertos estados de cosas, ¿no? Mm, Y me parece que esto de poder hacerle lugar a los factores fortalecedores que tienen que ver con la grupalidad, que tiene que ver con los roles sociales, con las organizaciones, con la organización como un factor mm, que fortalece porque da lugar, porque habilita, porque también construye contexto. El tema de la memoria colectiva. eh, hay algo del saber hacer, ¿eh? Que Ujú, está inscripto en la trayectoria y en los cursos de vida, poder dar lugar, poder habilitar esas palabras, poder habilitar esas voces, creo que claramente ujú, nos permite visualizar por dónde pasan estos ujú, factores que fortalecen a las ujú, personas en los contextos hostiles, ¿no? Y ser y estar como muy finos en esto de poder percibir allí donde aparecen estas representaciones sociales negativas en relación a la vejez en los medios de comunicación, en las redes y en todos estos componentes, ¿no? Que habitan nuestro contexto, digo, poder cuestionar, poder señalar, poder decir que eso no es así. eh, Me parece que es una muy buena manera de aportar a mm. estos cambios que son necesarios, son urgentes y son necesarios, ¿no? Estas prácticas que cambian estos contextos. totalmente. Ujú. Bueno, ¿les parece ya como para ir cerrando? No sé si cada una quiere ir planteando alguna Yo no síntesis o tengo que decir idea. acá, un placer como siempre. Espero que nos Eso. encontremos pronto. Les mando un beso enorme. La verdad Bueno, me sumo a gracias, eso. De Ana, un nuevo, beso. gracias por la convocatoria, gracias por el espacio, por este rato que siempre, siempre es renovar, sumar, volver a dar
Bueno, Bueno, eso, muy bueno. Gracias. bueno, por favor, a ustedes y a ABBA por permitirnos Mm, este espacio de reflexión, para pensar y yo agregaría esto, o reforzaría en todo caso esto, de esto que decía Gabriela, el tema del lazo social, ¿no? Y la importancia de la red social mm, como un lugar de mm, potencia, como un lugar de donde construir salud, me parece. mm. Eh, Totalmente, Poder tomar totalmente. de Freud el domeñar la pulsión de muerte, que no Ujú, sería erradicarla, lo cual es un imposible absoluto, pero bueno, como tenemos que vernosla con ella ineludiblemente, por lo menos domeñarla, es decir, entremezclarla con la de vida y que algo salga ahí que no sea la falta de palabra de la violencia. tal cual. Eh, Bueno, y Yo como, nuevamente recordar que, bueno, hoy se dio marcha atrás con esto de los vetos, ¿no? Y bueno, y que me parece que hay que seguir estando atentos, seguir luchando y generando y pensando en generar buenos escenarios para las vejeces actuales y para las vejeces de siempre. futuras. ujú, Y las futuras, ujú, Vengan, yo ¿no? lo que me parece interesante para las personas que nos están escuchando hoy y que nos escucharán luego por YouTube, eh, y que les interese esta temática, eh, que puedan pegarle una mirada al libro de Leopoldo Salvareza del 2002, el de Psicogerontología, de Editorial Paidós, sobre todo porque fue uno de los padres de la psicogerontología en la Argentina. Eh, Vos habías traído a Lazarato y me parece muy interesante su libro del 2013, La fábrica del hombre endeudado, que da cuenta de estas cuestiones que Sí, estuvimos hoy hablando, de Foucault, El nacimiento de la biopolítica, que es un libro muy interesante del Fondo de Cultura Económica. eh, También para quien les interese las cuestiones vinculadas a la salud pública, la idea de la integralidad de la salud, la declaración de Alma-Ata de la OMS del 76. Digo, esto como algunos textos, algunas cuestiones, bueno, en Freud, el malestar y la sí, cultura, digo, algunas cosas que por ahí es interesante sí, para a quien le importen totalmente. estos temas, que pueda ir pegando allí una leidita, porque va a Y, y- encontrar elementos interesantes. y me interesa remarcar la importancia de Salvareza porque además es alguien que, a ver cuánto, hace 30 40 años ya planteaba cosas con una visión de futuro y leyendo el tiempo y leyendo la época de una manera muy anticipada, muy interesante y que lo consideramos como una especie como de manual obligatorio, diría yo, ¿no? Como un texto o como sus textos son de consulta obligatoria para quienes Claro, trabajamos en este ámbito. un Sí, maestro. sí, sí, fue un maestro y con una visión sumamente interesante y que es argentino y además yo creo que tenemos que empezar a construir, eh, digamos, categorías dentro del campo social y del campo intelectual o académico, locales, categorías locales, categorías propias. Tenemos un montón de elementos para hacerlo, tenemos mucha información y tenemos también autores interesantes y gente que se ha dedicado a la investigación y que estamos, me parece que más que sobrados para empezar a hacerlo. Bueno, gracias Gabriela y gracias Abba por el espacio. Nos veremos próximamente. Ah, perdón, está el curso, ¿no? Ahora en octubre. No sé si querés decir 2 algo. de octubre, el 2 de octubre estamos comenzando con un curso de introducción
a las cuestiones de psicología del envejecimiento y la vejez, es virtual, y nos pueden escribir y les damos toda la información. Buenísimo. ¿Eh? Bueno, 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 gracias por todo y nos muchas vemos. gracias a todas y a todos. Hasta la próxima. Chao.